Padre Señor, gracias por tu palabra. Gracias por adorarte así, Dios mío, con tu palabra de manera... Ay, Dios Señor, santo. Qué bueno tú eres, Dios. De manera unidos todos, Señor. Unidos en una sola voz. Contigo como centro. Contigo como autor principal. Gracias por las veces que te podemos alabar con toda la banda completa, con todo el equipo completo, el ensamble completo. Pero gracias también por estos días donde con una sola guitarra, con un cajón, con un piano o solo con nuestras voces también te podemos alabar y darte toda la gloria, la honra que tú mereces, Señor. Tú mereces todo de nosotros y nosotros no te debemos nada a ti, Señor. Te pedimos, Dios, como un mendigo le pide a su amo. Te pedimos como un sirviente se acerque ahí a su empleado, a su dueño. Que hables a nuestros corazones, Señor. Que ministres a nuestras vidas, Señor, en esta tarde. Y que como solo tú puedes hacer, no nos permita salir diferente por esa puerta. Sácanos dispuestos a servirte, pero a servirte para tu gloria, Señor. A servirte enfocado en ti, Señor. A servirte a pesar de las circunstancias. Confiamos en tu palabra para esto, Señor. Confiamos en que tu Espíritu Santo puede orar en nuestros corazones. Y a ti, Padre, te pedimos en el nombre de tu Hijo que tu Espíritu Santo transforme nuestra mente, renueve nuestros corazones para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Como ustedes saben, mis hermanos, estábamos en una serie en Primera de Pedro. Habíamos llegado a Primera de Pedro 5 y cuando llegamos a Primera de Pedro 5 decidimos hacer una pequeña miniserie sobre el ministerio pastoral. Estos versículos que vamos a ver a continuación son eminentemente pastorales. Es un apóstol que le está escribiendo a los pastores de una iglesia y le está dando ciertas instrucciones. Para comenzar, me gustaría que traigan a la mente, no sé si alguno de ustedes ha criado animales, sé algunos de ustedes aquí que crían gallinas, otros que sé que tienen cabezas de ganado, y quizás algunos aquí no, pero en sus países sí criaron cerdo o criaron cualquier tipo de animal que se puede criar en manada. Y los que han tenido esta experiencia saben que es muy importante el cuidado del animal, porque si no cuidamos correctamente el animal, no vamos a tener el fruto, el fin que estamos esperando. En este caso yo quiero que traiga a su mente, no sé si han visto las ovejas, el cuidado de las ovejas. Saben que las ovejas andan en manada, pero para poder tener el producto completo de esas ovejas, nosotros tenemos que aplicar un correcto cuidado sobre ellas. Las ovejas, como seres vivos, tienen parásitos externos, parásitos en la piel que dañan su piel, tienen parásitos internos que pueden dañar sus órganos, el corazón, los pulmones, los diferentes órganos. Por eso es muy importante estar cuidando que esas ovejas no se llenen de parásitos para que no se enfermen y se dañen. Si vamos a cuidar ovejas, como hemos dicho en otras ocasiones, tenemos que proveerles un techo donde vivir, donde pasar la noche, donde ellas puedan descansar, recuperar fuerza para el próximo día. Tenemos que darle un cuidado específico personal a las ovejas. Las ovejas, no sé si lo saben, pero las ovejas se le dañan, nosotros decimos los cascos, no sé cómo dicen ustedes, que es lo que está abajo de la patica, y se le daña y hay que estar recortándoselo, rebajándoselo, introduciéndolo en ciertos químicos para que sus paticas no se dañen. También las ovejas, voy a decir algo desagradable, pero es la palabra, cuando ellas defecan, si no se limpia, su cola se daña. Y entonces hay que estar constantemente o cada cierto tiempo limpiando esa cola, recortando los pelitos porque se puede dañar y se puede infectar completamente el animal. Lo que quiero decir es, cuidar las ovejas no es un trabajo fácil, es un trabajo difícil. Cuidar una oveja es difícil, imagínense cuidar un rebaño de ovejas. Y algo muy importante y que no puede faltar, y lo hemos dicho en otras ocasiones, es que debemos establecer una alimentación equilibrada. Las ovejas se alimentan de pastos y forrajes, pero también se alimentan de cereales. Pero hay que saber qué dieta, qué alimentación le vamos a dar. Porque esto no es una clase de, ustedes será una clase de animales, van a entender después. Si usted da más un alimento que otro, eso puede hacer daño en su sistema digestivo
y producir otras enfermedades. Y las ovejas deben tener siempre disponible, de alguna manera ellas pueden llegar al agua fresca y limpia de manera abundante. Deben tener agua. Repito de nuevo, la idea que quiero que tengan en la mente es que cuidar una oveja es un trabajo difícil. Cuidar un rebaño de ovejas es un trabajo súper difícil, es un trabajo bien fuerte. Sobre todo cuando a esto que hemos dicho le añadimos lo que vamos a decir a continuación, y es que cada oveja es diferente. Ninguna oveja se parece a la otra. En un rebaño nosotros tenemos al menos 5 grupos de ovejas. 5 grupos de ovejas. Pueden haber más, pero al menos hay 5 visibles. Están las ovejas que se adelantan. Tú tienes el rebaño, pero ellas quieren ir corriendo adelante. Ellas quieren ir adelante del rebaño todo lo que puedan. Y eso puede ser un problema para los pastores que están pastoreando la oveja. Si lo llevamos a términos de la iglesia, a veces la iglesia no ha llegado a ese punto, pero esta oveja quiere que la iglesia esté ahí y no tiene la paciencia para esperar que todo el rebaño junto llegue ahí. Yo pudiera decir, vamos a llegar, mis hermanos, paciencia, tengamos paciencia. Hay otro tipo de ovejas que son las ovejas engordadas, y son las ovejas que engordan mucho, y no estoy hablando por la comida, pero estas ovejas, como están muy obesas, retrasan el camino, y ahora estas son las que no quieren avanzar, y el pastor tiene que ir detrás de ellas empujándolas, pinchándolas para que den un paso. Ellas paran el paso de todo el rebaño. Generalmente tienen mucho conocimiento, pero no mueven ni una pata. Ellas saben mucho, pero no caminan, no adelantan. Están tan llenas, llevándolo a la vida de la iglesia, tal vez teológicamente, tienen tanto conocimiento de la vida, pero no son capaces de hacer nada que se les asigne, de hacer ninguna tarea. Tenemos un tercer grupo, quiero ir más rápido, que son las ovejas flacas. Y no estoy hablando de las personas, porque veo que digo las ovejas gordas y miran a alguien, me miran a mí y las flacas. No, estamos hablando de ovejas. Las ovejas flacas son los cristianos débiles que no se alimentan. Estos cristianos no quieren comer, representan las ovejas flacas, por lo tanto siempre están enfermas. Un reflejo de una buena salud, los que saben de medicina, es una buena alimentación. Generalmente los animales que se alimentan bien no se enferman. Si un animal no se alimenta bien, muy fácil se va a enfermar y va a dañar a los demás animales que están al lado de ella. Entonces las ovejas flacas son los cristianos débiles que no se alimentan bien. No tienen tiempo para ir a la iglesia. Y es este tipo de creyentes que ellos son creyentes una vez al mes. Ellos vienen un domingo sí, un mes no, un domingo sí, un mes no. O puede ser este otro tipo de creyente que tal vez viene todos los domingos pero nunca lee la palabra, no se alimenta del Señor, nunca escucha una buena predicación de un buen predicador, no hace un esfuerzo por venir al grupo de vida. Tenemos también en el cuarto grupo las ovejas contenciosas. Son las ovejas que tienen complejo de carnero. Ellas creen que son carneros y no ovejas. Son conflictivas. Siempre están peleando con otros o buscan cómo pelear. Este tipo de ovejas son las que siempre están bravas con ellas mismas, primero que todo. Pero siempre están molestos con un hermano o están pensando cómo se pueden molestar con algún hermano. Y por último, en el último grupo y no menos importante, están las descarriadas. Las descarriadas son rebeldes, se quieren ir del rebaño constantemente, no quieren estar con el redil. Quieren buscar pastos por su propia cuenta. Entonces el pastor tiene que dejar todas las ovejas solas para ir a buscar esa descarriada. Ustedes saben las consecuencias que tiene dejar todas las ovejas solas para ir a rescatar a la descarriada. Una vez más, el pastor o los pastores, en el caso de la iglesia, tienen una tarea difícil de hacer. Pastorear una oveja es difícil. Pastorear el redil es muy complicado. Por eso hemos puesto por título a este mensaje, a estos mensajes que vamos a tener a continuación, le hemos puesto por título Pastoreando con piedad. Pastoreando con piedad. ¿Y qué significa eso? Que los ancianos deben pastorear piadosamente hasta el final, cuando serán recompensados. Los ancianos, los pastores de la iglesia, aunque las ovejas sean difíciles, aunque las ovejas sean diferentes, aunque sean mucho trabajo, siempre van a tener el llamado, lo que vamos a ver a través de este texto, de pastorear esas ovejas con piedad. ¿Hasta dónde? Hasta el final, hasta que Cristo venga. Y por la gracia de Dios, que si no tenían que hacerlo igual, van a tener
una recompensa. O sea, no lo hacen por la recompensa, pero también va a haber una recompensa añadida para esos pastores piadosos que a pesar de lo difícil del trabajo, tratan de pastorear piadosamente y fielmente hasta el final. Y la pregunta que puede salir de sus mentes, como es lógico, ¿y cómo? El cómo. ¿Cómo es posible? ¿Cómo estos pastores pueden pastorear piadosamente hasta el final cuando reciban esta recompensa? Si hemos dicho que es un trabajo difícil, hemos dicho que son diferentes, hemos dicho lo complejo que es la situación de pastorear un redil o un rebaño de ovejas. ¿Cómo? ¿Cómo? Y a la luz del texto, en algún momento vamos a estar viendo 3 maneras que los pastores deben conducirse, deben moverse para lograr este objetivo de pastorear piadosamente hasta el final. Antes de llegar al cómo, intencionalmente, nosotros sabíamos que íbamos a llegar a este pasaje, 1 de Pedro 5, del 1 al 4, y vamos a ver el cómo debe pastorear un pastor. Lo que vamos a compartir este domingo y lo siguiente, que el Señor nos permita, es cómo debe pastorear un pastor. Pero nosotros lo que hicimos fue pausar el cómo y primero fuimos a ver el quién. Y estuvimos en 1 de Timoteo, no sé si recuerdan, 1 de Timoteo 3, del 1 al 7, estuvimos en Tito 1, viendo el quién. ¿Quién puede ser un pastor? Si hemos dicho que la tarea es difícil y vamos a hablar de cómo, primero vamos a hablar de quién o quiénes pueden realizar esta labor. Y estuvimos utilizando estos textos y estuvimos viendo que los ancianos deben ser un reflejo de la sana doctrina para su iglesia. ¿Quién puede hacer la labor? Pues una persona que está intentando reflejar la sana doctrina en su diario vivir para la iglesia es la persona que puede trabajar después con las ovejas de la iglesia. Y estuvimos viendo que el texto nos hablaba de un carácter personal sano. Un ministro es alguien que debe tener un carácter personal sano. Eso no significa que no peca, eso no significa que es perfecto, pero está tratando de vivir para la gloria de Dios. Debe tener un deber apropiado sano. Debe hacer las tareas que se le asignan. Debe tener un carácter familiar sano. Eso no significa que tiene una familia perfecta, pero él lucha, él busca la manera de que su familia también agrade y busque la gloria de Dios. Y eso no es solo para los pastores, eso es para cada uno de los miembros de la iglesia. Y por último, debe tener un testimonio sano. Debe tener un testimonio que glorifique al Señor. Después de ver el quién, después de ver quiénes son los hombres, porque hablamos que el pastorado es solo para hombres, no para mujeres, el pastorado de la Biblia. Puede ver que usted se encuentra una pastora de ovejas mujeres, pero el pastorado en la Biblia es para hombres. Los hombres, el Señor ha establecido que son los pastores de la iglesia, no las mujeres. Y pasamos a ver el qué. Y cuando decimos el qué es la labor. ¿Cuál es la labor que realizan los pastores? Y planteamos que el ministerio de los ancianos bíblicos presenta marcas que los distinguen de los demás. Hay muchos tipos de ministerios y hay muchas personas que dicen ser pastores. Pero un pastor bíblico, tú miras su ministerio y cuando tú miras su ministerio se distingue de los demás. Para eso estuvimos predicando la palabra en Hechos 20, versículos del 17 al 31, donde veíamos a Pablo haciendo la despedida allí, llamando a los ancianos de Éfeso a Mileto y despidiéndose de ellos. Antes de despedirse, como posiblemente no los vea más, él les está diciendo, deben hacer esto, esto, esto y esto. Y lo que Pablo le decía es que deben tener un servicio centrado en la palabra. El servicio de cada pastor, sea el área que él trabaje, debe ser siempre centrado ¿en qué? En la Biblia. Cuando un pastor le venga a hablar algo a usted que no esté en la Biblia, usted le dice, no tengo que escucharlo. Porque la única autoridad que tienen los pastores reside en la Escritura. El pastor debe tener una fidelidad continua en su ministerio. Veíamos también que el ministerio bíblico se caracterizaba por una alerta necesaria. Una alerta necesaria. Primero que todo, por nuestra propia alma. El pastor debe velar por él mismo, porque si el pastor descuida de velar por él mismo, tampoco va a poder cuidar de las ovejas. Entonces el pastor tiene que cuidar de su propia vida espiritual. Eso se traduce en tiempo de devoción con el Señor, en estar preocupado por crecer en la palabra. Y también tiene que preocuparse por la vida espiritual de rebaño. Y habiendo dicho todo esto, entonces llegamos al cómo. Y vamos a estar viendo en las próximas predicaciones, no hoy, el cómo los pastores deben pastorear piadosamente hasta el final. En algún momento fuimos a Hebreos también, Hebreos 13, 17 al 19, y vimos la labor que la iglesia realiza apoyando a los pastores en el pastorado. La iglesia tiene una tarea muy importante
apoyando a los pastores en oración, orando por los pastores, orando por la iglesia, haciendo que la labor del pastor sea provechosa. Sin la iglesia no hay pastores y sin pastores no hay iglesia. Llegamos aquí ahora a 1 de Pedro 5 y vamos a estar hoy solo analizando el versículo 1. Me gustaría leérselo, dice la palabra del Señor. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pedro ha venido hablando en toda la carta del sufrimiento de los creyentes. Hace tiempo que no hablamos de Pedro. Si usted nunca se ha leído 1 de Pedro, yo le invito a que se lo lea. Si usted es un creyente que está sufriendo, usted tiene que leerse 1 de Pedro. Generalmente a la iglesia no le gustan muchas predicaciones del sufrimiento, pero Pedro tiene 2 cartas completas dedicadas al sufrimiento. Y no sé si usted es creyente igual que yo, pero si usted es creyente, usted sabe que vamos a sufrir. Vamos a sufrir por causa de Cristo y tenemos y debemos que estar preparados para cuando llegue el sufrimiento, si ahora mismo usted no está sufriendo. Y a los creyentes que Pedro le estaba escribiendo, eran creyentes que estaban sufriendo. Estaban sufriendo diferentes tipos de situaciones. Por ejemplo, una de las situaciones por las que ellos estaban sufriendo era porque las personas de aquel tiempo adoraban al emperador de la nación. Cuando el César venía, ellos tenían que decir que el César era el Señor. A los cristianos abstenerse de adorar a las autoridades de Roma, lo que sucedía era que los acusaban de idolatría. Decía, ustedes son idólatras porque ustedes no adoran al emperador. Los acusaban de idolatría y los empezaban a rechazar y a marginar. Y empezaban a decir que ellos estaban en contra del gobierno y de las autoridades. Por eso Pedro, cuando usted lee la carta, ve que Pedro hace mucho énfasis. Sométanse a las autoridades. Cumplan con lo que dicen las autoridades. Siempre y cuando lo que las autoridades pidan no vaya en contra de la palabra de Dios, nosotros tenemos que someternos, porque así hacemos callar la ignorancia de ellos. Si la autoridad me pide que yo tengo que casar a 2 hombres o a 2 mujeres, yo no debo hacerlo porque la palabra de Dios dice que eso no es bíblico. Pero si la autoridad me está pidiendo cosas bíblicas como los taxes o cualquier otra cosa, cosas que no van en contra de la palabra de Dios, pues yo me debo someter a las autoridades, me debo someter a los gobernadores, a las leyes que están establecidas. A estos cristianos le costó. Otra de las cosas de las que se burlaban de ellos era por la cena del Señor. Ellos se reunían en lugares escondidos a celebrar la cena del Señor y ahí comían del pan y bebían del vino. Les acusaban de que eran caníbales porque estaban tomando la sangre de Cristo y estaban comiendo la carne de Cristo. Les acusaban de inmorales porque se saludaban con un ósculo santo, con un beso cuando se despedían, y decían que eran inmorales, saludándose unos a los otros. Les acusaban de muchas cosas y de diferentes maneras. Pero el llamado de Pedro era perseverar en medio del sufrimiento. O sea, Pedro viene diciéndole toda la carta, venga lo que venga a tu vida, mantente fiel a pesar del sufrimiento. No se aparten de los caminos del Señor. Manténganse fieles. Ahora, en medio de tales circunstancias, Pedro sabe que los pastores de la iglesia tienen un rol fundamental en esta batalla, porque ellos deben pastorear a la iglesia en medio del sufrimiento. Pedro sabe que como mismo los miembros están sufriendo, los pastores también están sufriendo. Los pastores también están siendo rechazados. Los pastores también están siendo marginados, están siendo echados a un lado. Cuando los creyentes se negaban a ir a las actividades, a los coliseos, a las fiestas, a participar en los pecados que participaban las demás personas, pues simplemente los aislaban como un castigo. Tú no participas de lo que yo participo, te voy a castigar. Y ya no compraban en sus negocios, ya no compartían con ellos. Era como un tipo de castigo psicológico. Si tú no haces lo que yo hago, si tú no haces lo que yo pienso, tú me estás poniendo en evidencia a mí, pues te voy a castigar psicológicamente, te voy a aislar, no voy a conversar contigo. Los pastores también pasaban eso, pasaban ese tipo de castigo psicológico que trataban de establecerle las otras personas mundanas que no amaban al Señor. Y estas acusaciones daban lugar al alejamiento y a la oposición. Pedro sabe lo que los pastores están pasando. Versículo 2. Y en medio del sufrimiento, ¿qué es lo que le dice Pedro al principio del versículo 2?
yo sé lo que ustedes están sufriendo, pero le dice, pastoreen el rebaño del Señor, apacentar la grey de Dios. Sea lo que sea que tú estés pasando, no te exonera de tener que pastorear el rebaño de Cristo, porque para eso Dios te llamó, para pastorear el rebaño de Cristo, aún en medio del sufrimiento. Pedro está diciendo de alguna manera, la iglesia está sufriendo, nosotros también, pastoreen. La iglesia está sufriendo, nosotros también, pastoreen. Vamos a Pedro capítulo 1, versículo 1, para que lo vean con sus propios ojos. En Pedro capítulo 1, verso 1, Pedro se presenta a esta iglesia de Asia Menor de esta manera. Y él dice, Pedro, apóstol de Jesucristo. Todos sabemos quién es Pedro. Pedro es uno de los 12. Pedro es uno de los 3 que estaba cerquita del Señor. Pedro era un apóstol. ¿Por qué era un apóstol? Porque él había visto al Señor resucitado y porque el Señor mismo fue quien le encomendó la misión que él tenía. Por eso mismo decimos que ni Cash Luna, ni Maldonado, ni ninguno de los otros son apóstoles, porque ninguno ha visto al Señor resucitado y ninguno ha sido encomendado por el Señor. Pero Pedro, siendo apóstol, mira lo que hace, se identifica como un anciano, como un pastor. Él podía decir, porque yo soy apóstol, yo le digo a ustedes, pastoreen, porque yo tengo toda la autoridad que tenían los apóstoles y profetas en aquel momento. Pero él no abusa de su autoridad. Él se pone al nivel de los pastores, porque él también era un pastor. Y él le dice de esta manera, lean el texto para que se den cuenta. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Ya hemos visto ancianos, pastores, obispos, es lo mismo. Yo les pido a los pastores que están entre ustedes, yo pastor, yo anciano, también con ellos. O sea, yo también soy un pastor. Yo también sé lo que sufre, lo que padece un pastor. Yo también conozco las responsabilidades de los pastores. Esa palabra anciano, tanto en el mundo judío como en el mundo griego, era usada. La iglesia, de hecho, toma la palabra anciano de la cultura judía. Los judíos tenían ancianos entre ellos que lideraban a los grupos religiosos. Y de ahí la iglesia toma esa palabra anciano y la trae a la iglesia. Y en el mundo griego la palabra anciano tenía que ver más con la autoridad del gobierno. Ahora, a la luz de la Biblia, del Nuevo Testamento, ¿cuáles eran las responsabilidades de los ancianos? ¿Cuáles eran estas responsabilidades que Pedro conocía y que Pedro les estaba pidiendo a ellos que hicieran? Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, versículo 2, pastoreen el rebaño del Señor. ¿Cuáles son esas responsabilidades? A la luz del Nuevo Testamento nosotros vemos que los ancianos son los administradores económicos de la iglesia. Hechos capítulo 11, versículo 30, nosotros vemos que cuando enviaron un dinero, Pablo y Bernabé, para apoyar la iglesia en Jerusalén, los que recibieron el dinero fueron los ancianos. La iglesia en Jerusalén está en una situación económica particular, porque en algún momento empezaron a compartir todo lo que tenían. Vienen los viajes misioneros, se están plantando iglesias, y ahora de las iglesias que se están plantando apartan un dinero para apoyar, por decirlo de alguna manera, a la iglesia madre, a la iglesia que tuvo la iniciativa de despojarse de todo para que comenzara el movimiento de plantación de iglesia. Cuando Pablo y Bernabé recogen la ofrenda, se la envían a los ancianos de la iglesia. Una de sus tareas eran ser los administradores económicos de la iglesia. Los pastores eran los consejeros de la iglesia, eran las personas que daban consejos en la iglesia. Los pastores eran los administradores de las ordenanzas, los que compartían la cena del Señor, los que bautizaban. Eran los administradores de la membresía de la iglesia, eran los que conocían quiénes eran los miembros de la iglesia. Eran los administradores de la disciplina. Los pastores tenían la responsabilidad de liderar la iglesia. El libro de Hechos es un libro muy rico. Léanse el libro de Hechos cuando ustedes puedan. Y en la historia del libro de Hechos, nosotros vemos al principio de la iglesia, cuando la iglesia está comenzando, cómo los apóstoles, junto a los ancianos, iban liderando la iglesia en Jerusalén. El liderazgo recaía sobre los apóstoles y sobre los ancianos. Los ancianos tenían la tarea de enviar a los plantadores. Ellos eran quienes enviaban. Cuando nosotros damos una mirada en Hechos capítulo 9 en adelante, usted se lee Hechos capítulo 9 en adelante, lo dijimos en la última clase de misiones, por favor haga la tarea. En Hechos 9 en adelante, nosotros vemos que siempre Pablo y Bernabé y todo el mundo es enviado por la iglesia. Los ancianos de la iglesia, los ancianos junto a la iglesia,
enviaban a los misioneros a plantar iglesias, enviaban a los misioneros a hacer las misiones que habían en los tiempos bíblicos. El denominador común no era una persona que amanecía y decía, me voy a plantar una iglesia hoy. Y cuando llega allá voy a bautizar a 20 gente y voy a hacer esto. No, el denominador común a partir de Hechos 9, lo que está prescrito en la palabra, era que la iglesia evaluaba a las personas, conocía a quienes iba a enviar, y a esas personas que conocía eran las personas que enviaba, y esas eran las personas que salían con esa autoridad de los ancianos y de los apóstoles a plantar iglesias. Y así comenzó el movimiento moderno de las misiones. Los pastores eran los supervisores de la iglesia, tenían que estar velando que no entrara falsa doctrina, que no entrara herejía. Lo hemos dicho, una falsa enseñanza que entra en la iglesia puede contaminar la iglesia entera y desbaratarla. Los pastores, si bien no deben ser una llave de paso, pero tienen que estar pendientes de todas las cosas que se puedan gestar y se puedan mover en la iglesia. Los pastores son defensores de la fe. Como dice Pedro, capítulo 3, versos 15, para que no se me duerman, primera de Pedro 3:15, dice: si no, santificad a Dios el Señor en vuestros corazones y estar siempre preparados para presentar defensa, ¿con qué? Con mansedumbre y reverencia ante todo el que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Los pastores deben defender la fe, al igual que todos los creyentes. Los pastores, dice Santiago, que tenían la tarea de orar por los enfermos. Cuando había alguien enfermo, ¿qué dice Santiago? Llame a los ancianos que vengan, que le unjan con aceite y que oren por ellos. Debían estar pendientes de los enfermos. Los pastores son los maestros de la iglesia. Los pastores, el I no existe en el original, es pastores, maestros. Los pastores son los maestros en la iglesia. Eso no quiere decir que no pueden haber otros maestros, pero ellos tienen y deben enseñar. Pedro se estaba identificando, todo esto que le he dicho, ¿por qué? Porque Pedro se estaba identificando con las responsabilidades de un anciano. Pedro les está diciendo, yo conozco todo lo que hace un anciano y yo lo hago como anciano también. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, yo sé la carga ministerial que ustedes tienen, yo sé la gran labor que tienen que realizar, yo sé todo lo que están sufriendo, pero aún así deben pastorear. Y la pregunta es, ¿cómo? Sí, Pedro, sabemos que tenemos que pastorear, pero ¿cómo lo hacemos? Pedro entendía las presiones del ministerio y les va a hablar como un hermano mayor le habla a un hermano más pequeño. Qué rico es tener un hermano mayor que se te acerque y te diga, hijo, tata o hermano, vas en mal camino. No es así, es así. Pero qué bueno también cuando uno se puede acercar a otro como hermano mayor y enseñarle. Con ese mismo corazón, con un corazón lleno de amor, un corazón que está velando por ellos, Pedro, con la experiencia pastoral que ella tiene, con la experiencia como anciano que ella tiene, se está acercando a ellos para decirle, ustedes están sufriendo, la iglesia está sufriendo, van a seguir sufriendo, pero en medio del sufrimiento tienen que pastorear. Pero no van a pastorear como ustedes quieran, no van a pastorear como ustedes les den deseo, no van a pastorear como ustedes se imaginen, tienen que pastorear de esta manera que les voy a decir a continuación. Como él sabe que lo que le va a decir es duro, lo primero que él hace es recordarle los padecimientos del mismo Cristo. Vamos al texto, 1 Pedro 5. Ya hemos visto esta parte. Ruego a los ancianos que están entre vosotros. Pedro le está pidiendo a los pastores de la iglesia. Yo anciano también con ellos. Yo también soy un anciano. Yo sé de lo que les voy a hablar. ¿Y qué les dice ahora? Y testigo de los padecimientos de Cristo. Lo que él está diciendo es, Cristo también padeció. Ustedes están padeciendo. Tengo que recordarles el evangelio. Ustedes tienen una tarea dura que realizar. Tienen que realizar en medio del sufrimiento. Lo primero que les voy a recordar es que Cristo también sufrió. Cristo también padeció. Pero les habla de esto de manera intencional. Si alguien de verdad ha padecido, si alguien de verdad ha sufrido hasta la muerte, ese es Jesucristo. Si vamos a hablar de sufrimiento, el mayor ejemplo que tenemos es Cristo. Y él dice, y yo lo vi de primera mano, por eso puedo testificar de lo que estoy hablando. Y testigo de los padecimientos de Cristo. Esa palabra testigo significa que él conocía los padecimientos, pero que él podía hablar de manera literal de los padecimientos. Él podía decir cómo padeció Cristo, en qué padeció Cristo. Vamos al capítulo 4, versículos 12 y 13.
capítulo 4, antes del 5, 12 y 13, la primera parte, la parte A. Y dícele Pedro a toda la iglesia, no solo a los pastores. Por eso le digo, este mensaje también es para toda la iglesia. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo. Él les recuerda a la iglesia, no se sorprenda de lo que están sufriendo. Si yo fuera a aplicar aquí mismo, yo le diría a usted, usted está sufriendo ahora, usted está padeciendo algo, cosas diferentes, posiblemente todo. No se sorprenda de lo que usted está padeciendo. Cristo también padeció. El Hijo de Dios, Dios mismo, encarnado, el Verbo hecho carne, sufrió en esta tierra, sufrió por nuestros pecados. ¿Cuánto más nosotros no vamos a padecer simples mortales que nos encontramos ahora aquí? Ahora, lo mismo que él le dice a la iglesia en el 12 y el 13a, ahora en el 5.1 se lo está diciendo a los ancianos. La misma medicina que él utilizó con la iglesia para decirle a la iglesia, él ha venido hablando de sufrimiento. Le dice, ustedes están sufriendo. 4, 12 y 13a, Cristo también padeció. Ahora aquí en el 5, él llega a la iglesia, él llega aquí y les dice ahora, ustedes están sufriendo, ancianos, Cristo también padeció. Cristo también padeció, les está predicando el evangelio a los pastores, para que se den cuenta que el evangelio no es solo la puerta de entrada a la iglesia, el evangelio es para toda la vida. Tenemos unos pastores aquí que posiblemente querían poner la marcha atrás, que posiblemente querían abandonar el ministerio. Ellos se sentían que eran el centro del universo, ellos se sentían que las ovejas son tan pesadas, la carga es tan dura, pobre de mí, miserable de mí, todo lo que yo padezco en el ministerio, la soledad que padezco, todo lo que hay que hacer, tantas ovejas enfermas, tantas ovejas que alimentar. ¡Ay, pobre de mí! Y dice Pedro, sí, yo sé lo que tú estás padeciendo, porque yo también lo tengo que padecer. Pero ¿sabes qué? Cristo es suficiente. Cristo también padeció. ¿Acaso eres tú mejor que Cristo? ¿Acaso estás padeciendo tú más que Cristo? ¿Por qué te sientes con ese derecho? Yo conozco vuestra carga, vuestro sufrimiento, pero Cristo también padeció. Algunos argumentan que Cristo no estuvo en la cruz. Ustedes recuerdan que en algún momento los discípulos abandonan a Jesús, entre ellos Pedro, y como Pedro no estuvo en la cruz, ellos creen que Pedro no podía hablar de los sufrimientos porque Pedro no estuvo en la cruz. Pero las personas se olvidan en este momento que Pedro sí acompañó a Jesucristo durante todo su ministerio. Y el único sufrimiento que tuvo Cristo no fue el sufrimiento de la cruz. Cristo también tuvo el sufrimiento de todo el ministerio. Pregunta, ¿a Cristo no lo abandonaron? ¿A Cristo no lo rechazaron? ¿A Cristo no lo menospreciaron? Los del mismo pueblo. ¿Quién sufrió y quién padeció más de Cristo? Imagínense el Hijo de Dios con todo el conocimiento que tenía, con todo lo que sabía. Y los judíos iban y se burlaban de él. Decían, demonio tiene. ¿Usted se imagina que burla esa al Hijo de Dios decirle que tiene un demonio? Pero Cristo, ¿por qué soportó? Por la gloria de Dios. Porque Cristo no estaba buscando su propia gloria. Cristo no estaba buscando su propio bienestar. Cristo estaba buscando cumplir con el plan redentor del Señor. Cristo no estaba centrado en Él. Él estaba centrado en la gloria de Dios. Lucas 22 narra cómo Él los sigue hasta el patio de la casa del sumo sacerdote y saben todo lo que pasó ahí. ¿Qué hizo Pedro? Negó 3 veces al Señor. Pero en esas 3 veces que él lo negó, él estaba mirando todo lo que Cristo estaba padeciendo. No solo durante su ministerio, sino momentos antes de ir a la cruz. Y Pedro presenció lo que Cristo sufrió. Pedro sabe cuál es el sufrimiento de Cristo. Por eso Pedro puede decirles a ellos, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo. Yo soy testigo, yo puedo testificar, yo puedo hablar de lo que Cristo padeció, anciano. Yo sé que están sufriendo, yo no me lo imagino con este tono, yo estoy cambiando en tono, pero el tono es más bien un tono de súplica. Sigan aguantando, sigan sufriendo. Yo sé lo que ustedes están pasando, yo también lo he pasado como anciano, pero más que tú y que yo, más importante que tú y que yo, Cristo también sufrió, Cristo también padeció, pero no lo deja ahí, no lo deja ahí. ¿Y con qué los anima? Los anima con los tiempos finales, con el escatón.
los anima con la venida de Cristo. Era el argumento que utilizaba Pedro siempre. ¿Y cómo él lo dice? Que soy también, ¿qué cosa? Participante de la gloria que será revelada. Algunos piensan que quizás está hablando de la transfiguración, del momento de la transfiguración. Otros piensan de la resurrección, como Pedro vio a Cristo resucitado. Y es cierto, Pedro participó tanto del evento de la transfiguración como del evento de la resurrección. Él lo vio resucitado. Pedro tuvo la oportunidad que nadie ha tenido de ver al Cristo sufriente, pero también ver al Cristo victorioso. Pedro tuvo el privilegio que pocos tuvieron, él, Juan y Jacobo, de ver el cuadro completo. Vieron a Cristo sufriendo, pero sabían quién era el Cristo que iban a ver después victorioso. Pero ¿a qué se refiere él aquí cuando él dice que soy también participante de la gloria que será revelada? ¿A qué se refiere? Él está apuntando al futuro. Estamos sufriendo, pero un día vamos a estar con el Señor. Estamos padeciendo, pero un día vamos a estar con el Señor. Ya sea que nosotros los creyentes muramos o ya sea que el Señor viene, vamos a estar con el Señor. Este sufrimiento no es eterno, mi hermano. Una de las grandes mentiras del enemigo, ¿cuál es? No quiero citar el nombre de ninguno. Fulanito está sufriendo, esto no se acaba. Esto no se acaba. Qué miserable tú eres. Y ahí empiezas tú a darle taller a eso en tu mente. ¿Verdad que sí? ¿Por qué me pasa esta enfermedad a mí? ¿Por qué mi esposo me trata así? ¿Por qué mi esposa me trata así? ¿Por qué los pastores que pastorean conmigo me tratan así? ¿Por qué mis hijos me tratan así? ¿Por qué mi compañero de trabajo me trata así? Y el enemigo utiliza eso para hacerte sentir mal y para hacerte sentir mal y para hacerte sentir mal. ¿Qué es lo que hace Pedro? Recordar el Evangelio. Recuérdate el Evangelio. ¿Y qué dice el Evangelio? Que nosotros no merecemos nada, que nosotros no somos el centro del mundo, que Cristo es el centro del mundo y a Él le demos toda la gloria, la honra y la alabanza. Pedro los anima con la recompensa escatológica que se dará cuando Cristo regrese. Pedro está animando a los ancianos a seguir el ejemplo de Cristo, soportando sufrimiento en el presente para que reciban la recompensa escatológica en el futuro. Esto es lo mismo para todos los creyentes. Acompáñenme a 1 de Pedro 1, versículos 6 al 8. Esto es para toda la iglesia. Iglesia, estás sufriendo. Iglesia, estás padeciendo. Voy a hablarte de parte del Señor. El Señor quiere decirte esto hoy. ¿Y dónde está? En 1 de Pedro 1, versículos 6 al 8. En lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra. ¿Cuándo? Cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso. Y quiero que me acompañen por último a 1 de Pedro 4, 19. 1 de Pedro 4, 19. Los estoy enviando porque estamos aquí bien cerca. Y hay algo muy importante, y esto se lo voy a copiar a Sugel, no es mío. Hay algo muy profundo. 1 de Pedro 4, 19 está antes de ¿qué? Ante 1 de Pedro 5, 1. Lo que quiero decirles es que es el mismo contexto. Nosotros tenemos esta división de capítulos, pero esto no existía en la carta original. Y que dice un poquito antes de lo que Pedro les está diciendo a los ancianos ahora y a toda la iglesia. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer, mi hermano? Si usted está padeciendo y sufriendo y no estamos, mírenme, escúchenme, atiéndanme, no estamos aminorando sus padecimientos. Sus padecimientos son reales. Sus padecimientos nos duelen. Sus padecimientos nos preocupan. De hecho, les pedimos que oren por nosotros porque nosotros también padecemos. Les estamos pidiendo acompañémonos unos a otros, aconsejémonos, animémonos unos a otros, todos los unos a los otros. Pero, aparte del padecimiento, a pesar del padecimiento, ¿qué es lo que debe hacer el creyente? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, ¿qué tienen que hacer? Encomienden sus almas al fiel Creador y no lo dejen ahí y hagan el bien. El padecimiento nunca va a ser una justificación para hacer lo malo. Si tú estás haciendo algo malo porque estás padeciendo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás pecando. Si tú estás haciendo algo malo porque estás padeciendo, estás pecando.
Porque el padecimiento nunca va a ser una justificación para hacer lo malo. Nosotros siempre estamos llamados a buscar ¿qué cosa? La gloria de Dios. Eso es lo que enseña la palabra, no enseña otra cosa. Pedro quiere dejarle claros a todos: el sufrimiento es el camino a la gloria. Escuche bien, el sufrimiento es el camino a la gloria. ¿Usted quiere llegar a la gloria de Dios? Usted, si es un verdadero creyente, va a pasar por un camino de sufrimiento. La vida del cristiano no es esa vida que usted conoce bendecida y ungida como el David del Alba. Eso es falso, mi hermano. Eso es el evangelio de la prosperidad. La vida del creyente es una vida llena de aflicción. ¿Por qué? Porque nuestro capitán padeció. Nuestro capitán sufrió, y si él sufrió, nosotros también vamos a sufrir. Eso no significa que nosotros somos buscadores de sufrimiento, que salimos por ahí como los kamikazes, vamos a sufrir. No, una semanita de descanso, Señor, por favor, unas sin sufrimiento, y gloria a Dios, y lo queremos, y no es malo anhelar no querer sufrir. Pero cuando llegue el sufrimiento, ¿qué tenemos que hacer? Aferrarnos a Cristo, recordarnos el evangelio. Este esposo que tú me has dado detestable, Señor, recuérdate a Cristo, recuérdate el evangelio. El divorcio no es una opción, a Dios no le agrada el divorcio. Padre, ¿cuándo voy a salir de este vicio? Padre, ¿hasta cuándo? Recuérdate a Cristo, pídele perdón a Dios, pídele al Señor que te ayude, y así en cualquier situación, en diferentes situaciones, sigue peleando por la gloria de Dios. No te des por vencido, mi hermano. Y esto nos tiene que animar a nosotros como creyentes. Amado hermano, piense en el camino a la cruz. El camino a la cruz fue un camino lleno de obstáculos. Piensa en Cristo, desde que Él nació hasta que Cristo llegó a la cruz. ¿Cómo fue su caminar? ¿Fue un caminar fácil? No, fueron 33 años de situaciones difíciles. Fueron 33, desde que nació el pobre, nació en un pesebre, mi hermano. Usted se imagina que usted, sus padres le dan el cuento que usted nació arriba del comedero de un chivo, de una vaca, de una oveja, donde quiera que Cristo haya nacido, en una cueva, o donde están las diferentes posturas. Pero lo cierto es que nació sin nada, el creador del universo. Desde que creció, enfrentó la burla, pero si este es el hijo del carpintero. Pero si nosotros conocemos a su padre, ¿usted se imagina eso? El mismo hijo de Dios, y la gente diciéndole: tú eres un farsante, tú eres un mentiroso, y nosotros sabemos quiénes son tus padres, ¿cómo tú vas a ser el hijo de Dios? Demonio tiene. Y por ahí para allá podemos ir caminando durante todo el evangelio hasta que llegamos a la cruz. El camino a la cruz fue un camino lleno de obstáculos. Pero no solo el camino a la cruz fue un camino lleno de obstáculos. La esperanza de todos los creyentes, sin importar la época, no reside en las circunstancias, sino en su Salvador. Piensa en todos los creyentes que habían en el Antiguo Testamento hasta llegar a Cristo, y piensa en nosotros hasta el día que creímos y nos arrepentimos de los pecados. Nuestro camino ha sido, y el camino de ellos ha sido un camino lleno de sufrimiento. Y después que nos convertimos, el sufrimiento continúa. ¿Qué es lo único que tenemos? A nuestro Salvador para aferrarnos y para aguantarnos de Él. No tenemos otra cosa. Y la esperanza de que un día vamos a llegar a su presencia. Así es para nosotros hoy también. Alguien canta una canción que dice así, o sea, se la saben de memoria, pero no la canten. Ya no digas más que tienes un gran problema, ya no digas más que tienes un gran dolor. Hasta ahí estaba buena. Háblale a la deuda, cuéntale al problema que tienes un gran Señor. Este cantante expresa: tú tienes un gran problema, tú tienes un gran dolor, no te centres en eso, céntrate en tu Señor. Hasta ahí yo decía: aleluya, gloria a Dios, qué bueno. Pero después da un giro la canción y continúa centrándose en que el Señor va a acabar siempre todos los problemas, todas las deudas. O sea, si tú estás endeudado por una mala administración de tu finanzas, el Señor, tú crees que el Señor te va a cancelar todas esas deudas. Si tú estás enfermo de cáncer, tú crees que el Señor te va a sanar el cáncer. Y no siempre es así, mi hermano. Esa no siempre es la respuesta del Señor. Puedes tener la fe que tú quieras. De todos modos, cuando el Señor Jesús se le acercaba a la persona, le diciéndole: tú lo que no tienes ninguna fe. Si tuvieras fe como un grano de mostaza. Estoy diciendo si tuvieras, porque no tienes ninguna.
Porque si Él no viene y nos rescata, si Él no viene y nos saca del hoyo, nosotros todavía estuviéramos camino al infierno, nosotros estuviéramos ciegos, pero Él se humilló, se despojó de su grandeza, vino al pesebre, del pesebre fue a la cruz por un camino lleno de obstáculos, para que nosotros hoy pudiéramos creer en Él, arrepentirnos de los pecados y ser salvos por su pura gracia, porque Él quitó las escamas de nuestros ojos, porque Él abrió nuestro corazón, nuestro entendimiento, para que le pudiéramos ver con claridad, si no ninguno de nosotros, aunque usted no lo crea, no estuviera aquí sentado. Puede que usted no crea lo que yo le estoy diciendo, pero no quita que eso es lo que enseña la Escritura. ¿Qué le digo con eso? Que nuestra fe es más pequeña que un grano de mostaza. Y todo lo que tenemos lo tenemos por gracia. Todo lo que tenemos lo tenemos por su misericordia. Tenemos un llamado en la Escritura a creer. Y debemos creer en medio de nuestro pecado, de nuestra insuficiencia, creer todo lo que podamos, pero recordar que estamos limitados por nuestro pecado. En la teología petrina, la teología de Pedro, ¿cómo sonaría esta canción que le acabo de tararear? ¿Cómo sonaría esta canción? Sería un poquito diferente. Y sería así: aunque no se acaben los problemas y las deudas continúen, aunque tengas que morir mañana, tienes un gran Señor. Uno que te regaló gratuitamente la vida eterna, uno que sufrió la ira de Dios que nosotros merecíamos para que podamos disfrutar la salvación que no merecemos. Tienes un gran Señor. En otras palabras, el camino de estas personas estaba lleno de sufrimiento. El ministerio de Pedro estaba lleno de sufrimiento. El ministerio de los pastores estaba lleno de sufrimiento. El ministerio de nuestro Señor Jesucristo ha estado lleno de sufrimiento. Nuestras vidas van a estar marcadas en una u otra medida, en un u otro momento, por el sufrimiento. ¿Qué tenemos que hacer? Recordarnos el Evangelio, predicarnos el Evangelio, recordar que no merecemos nada y que Cristo es suficiente. Recordemos el Evangelio, mi hermano. Quiero hacer un llamado en 4 sentidos. No voy a mandar a nadie que levante la mano, que pase al frente, pero quiero hacer un llamado en 4 sentidos. Y mi primer llamado, no tiene que decirme ni que sí ni que no, ni tiene que levantar la mano, pero quiero que se haga el llamado a su corazón de parte de Dios. De parte de Dios, háblase a su corazón ahora. Y el primer llamado es: estoy llamándote de parte de Dios a sufrir para la gloria de Dios. Hazte un llamado a ti mismo de que voy a sufrir para la gloria de Dios. Señor, enséñame a sufrir bien. Yo no estoy diciendo que soy un especialista en sufrimiento, porque cada vez que el Señor me hace una prueba de sufrimiento, la suspendo. Y posiblemente a usted le pase así. Pero hay un sentido en que el Señor, en su paciencia, con la ayuda del Espíritu Santo, con las Escrituras, Él puede ir trabajando en nosotros para que aprendamos a sufrir para su gloria. Los que conocían a Spurgeon dicen que el ministerio de Spurgeon estaba marcado por el sufrimiento. Cuando Spurgeon llegaban días que él se sentía que no había sufrimiento, dice que él se sentía extraño. Él estaba como asustado, decía: ¿cuándo viene? ¿Cuándo viene? ¿Cuándo va a llegar el sufrimiento? Porque lo normal en la vida de un creyente es que es sufrimiento tras sufrimiento, sobre todo cuando eres un ministro. Porque el diablo, todavía no lo quiero mencionar porque viene para predicaciones más adelante y él va a tener tiempo de hablar de él. Pero el diablo lo que quiere ver es a los creyentes apartándose y a los ministros abandonando la carrera. Y él quiere regocijarse en eso. Entonces mi primer llamado es el llamado, amada iglesia, hermano que te encuentras aquí, pastor que te encuentras aquí. Es un llamado a sufrir para la gloria de Dios. Segundo llamado, es un llamado a la compasión. Un llamado a la compasión. Y eso fue lo que mostró Pedro. Pedro era anciano y él sabía lo que iba a sufrir un anciano. Y él está teniendo compasión. Yo sé lo que sufre un anciano. Ustedes son ancianos también. Yo me compadezco con ustedes. Y por eso es que les recuerda el Evangelio de Jesucristo. Y Dios nos está haciendo un llamado a todos como creyentes a la compasión. Tengamos compasión por los hermanos de nosotros que están sufriendo. ¿Y qué debemos ir a hacerle a los hermanos de nosotros que están sufriendo? Ir y recordarles en amor, sin apatía, sin autosuficiencia, sin egolatría. Recordarles qué cosa, como uno que también ha sufrido y como uno que también puede sufrir. Recordémosle a nuestros hermanos el Evangelio de Jesucristo en medio de su sufrimiento. Mi tercer llamado, amada iglesia, que es lo que Pedro también hizo aquí en este versiculito, y es el llamado a testificar de Cristo. ¿Qué hizo Pedro aquí? Testigo de los padecimientos de Cristo. Él está predicándole a los pastores ¿de quién? De Jesucristo. Y ese es el tercer llamado, mi hermano. ¿Estás predicando el Evangelio de Cristo?
¿Le estás predicando a las personas que están padeciendo, creyentes, no creyentes? ¿Estás hablando de Cristo? Dios nos está llamando a que le predicamos a todo el que tengamos oportunidad de Jesucristo, a que testifiquemos de Cristo. Y mi último llamado, y puede sonar redundante, pero lo voy a hacer de manera personal, y es un llamado a recordarnos nosotros mismos el Evangelio de Cristo. Sea lo que sea que tú estés viviendo, sea lo que sea que tú estés padeciendo, haz esta tarea cuando llegues a tu casa, haz esta tarea cuando tu matrimonio esté en tensión, haz esta tarea cuando tus hijos estén, si tienes un grupo de hijos en óptimas condiciones como se ponen ellos. Yo me pongo los zapatos de ustedes y cuando tienes diferentes hijos y tal, y hay algunos riéndose, así que algunos son simples mortales igual que yo, así que saben de qué estoy hablando. Cuando estemos en esa situación, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Recordémonos el Evangelio. Esos hijos son un regalo de Dios. Esos hijos son un privilegio que tenemos. Son personitas que Dios nos prestó para mostrarles a Cristo y para llevarlas a Cristo. Recordémonos el Evangelio. Cuando llegas atormentado con tu jefe de trabajo, tal vez aquí todos tenemos algunos así bien insoportables, bien injustos, que le dio el aumento al amigo y no te lo dio a ti. Recuérdate el Evangelio de Cristo, no merecemos nada. Cuando en la iglesia los pastores todavía no han descubierto los grandes dones y talentos que tú tienes y todas las cosas que tú pudieras estar haciendo ahora mismo para Jesucristo, y esta iglesia dentro de 3 domingos tuviera 3,000 personas. Recuérdate el Evangelio de Jesucristo. Recuérdatelo, recordémonos el Evangelio de Cristo siempre. Cuando estemos orgullosos, cuando estemos enojados, cuando estemos amargados, cuando estemos airados, recuérdate el Evangelio de Jesucristo. Vamos a orar. Padre Señor, gracias por tu palabra, gracias por Cristo, gracias por su Evangelio, Señor. Padre, recuérdanos siempre que nosotros no somos nada, Señor, y que tú eres todo. Y recuérdanos siempre la gran necesidad que tenemos de ti, Dios. Padre, te necesitamos en todo tiempo, Señor. Necesitamos tu compañía, Señor. Necesitamos tu asistencia. Padre, hemos descubierto que aún siendo hijos tuyos seguimos sufriendo, nos seguimos enfermando. Hemos descubierto que aún siendo hijos tuyos a veces nos falta el dinero también. Y no por mala administración a veces, Señor. Ayúdanos a recordar el Evangelio, sea cual sea la situación que venga a nuestra vida, Señor. Ayúdanos a serte fieles en cada circunstancia que venga a nuestra vida, Dios. Ayúdanos a vivir esta vida contigo en el centro, con Dios en el centro de nuestros ojos, con Cristo en el centro de nuestro corazón y conscientes de la compañía de tu Espíritu Santo, Señor. Anímanos, asístenos como iglesia, únenos. Gracias por haberte alabado. Gracias por haber podido predicar tu palabra, por haber ofrendado, por haber hecho la oración pastoral, por los anuncios, por los niños, por la merienda, por los hermanos que trajeron la merienda. Gracias por los hermanos que vinieron ayer al aporte voluntario de trabajo. Gracias por los hermanos que vinieron a compartir el fútbol el domingo pasado. Gracias por los hermanos, Señor, de cada uno de los ministerios de la iglesia, Señor. Gracias, Dios. Ayúdanos a ser una iglesia unida, una iglesia que busca tu gloria y una iglesia que por tu gloria, Señor, se acercan los unos a los otros a recordarle el Evangelio de Jesucristo. Enséñanos a hacerlo como dice Pedro en el capítulo 3, Señor. Enséñanos a hacerlo con ese principio, Dios. Confiamos en ti para esta obra que para nosotros es imposible, pero para ti no, Señor. Perdona, Padre, cada falta y cada pecado. En el nombre de Jesús. Amén. El Señor le bendiga.